corticoide es la aldosterona, es el más importante que se produce. Es el 90% prácticamente corresponde a la aldosterona cumplir esta función. Ahora, el corticoide tiene actividad mineral corticoide, pero de manera muy escasa. Bien. Efectos renales de la aldosterona. Ustedes también recuerden lo que les dije hace un momento, ¿no? La aldosterona va hacia los riñones y allí absorbe sodio. Absorbe sodio y elimina potasio. ¿Dónde actúa? Recuerden ustedes, la aldosterona actúa en las células principales de los túbulos colectores y en menor medida en los túbulos distales y túbulos colectores. Bien. Continuamos haciendo un repaso. Fíjense, si hay un aumento de aldosterona, entonces imaginamos que el exceso de aldosterona, ¿qué va a hacer en los riñones? Va a absorber gran cantidad de sodio. Va a aumentar la osmolaridad del plasma. Por consiguiente, va a aumentar la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, esto va a provocar que los riñones, por efecto de la presión, generen una natriuresis. Se llama natriuresis por presión y diuresis por presión. La persona comienza a orinar posteriormente mayor cantidad y a eliminar sodio, porque la palabra natriuresis viene, ¿no?, de esa palabra en latín. La Na es sodio, pero la palabra natrium es la palabra completa, el símbolo es Na, ¿no?, de donde viene el sodio. Ahora fíjense, cuando una persona tiene mucho sodio, aumenta entre un 5 al 15% el líquido extracelular, y eso va a aumentar la presión entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Por esa razón, saben ustedes muy bien que una persona que tiene presión alta no tiene que consumir sal, porque eso le va a aumentar más la presión. La sal va a tener más agua. El exceso de aldosterona produce una hipopotasemia, ¿no? Si hay mucha aldosterona, se va a aumentar la absorción de sodio, pero se va a eliminar el potasio. Y eso va a corroborar una hipopotasemia, debilidad. Pero el exceso de potasio también va a generar una toxicidad cardíaca. El exceso de potasio es muy dañino para el cuerpo. Y vamos a ver cómo el exceso de potasio es el que estimula más a la aldosterona para que se produzca. Un exceso de potasio puede producir un paro cardíaco. Es tóxico para el corazón. Ahora, la aldosterona no solamente actúa en los riñones, también actúa en otros órganos. Las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, las células intestinales. Ahí es donde, por ejemplo, en las glándulas salivales. En las glándulas salivales también absorbe sodio, elimina potasio, y esa saliva va a tener más potasio y además que va a liberar bicarbonato. Lo mismo en las glándulas sudoríparas, va a absorber sodio, va a absorber agua también y va a eliminar el potasio. En el intestino lo mismo, absorbe sodio, potasio, es decir, absorbe sodio y elimina potasio. Si no habría la aldosterona, el sodio del intestino se mantendría y sabe muy bien que el sodio atrae el agua, arrastra agua. Entonces la persona podría presentar diarreas, ¿no? El agua no absorbido provoca diarreas. Bien. ¿Cómo actúa la aldosterona? La aldosterona a nivel celular va a las células y en las células va a presentar la célula va a presentar un receptor. Este receptor se va a unir a la aldosterona y luego se va a ir al núcleo. En el núcleo va a activar el DNA y va a sintetizar proteínas. Son estas proteínas las que van a hacer que se produzca la absorción de sodio y se elimine potasio. Eso es lo que ocurre a nivel celular. Se tiene que unir la aldosterona a un receptor.
receptor llamado mineralocorticoide, ¿no? Aquí tenemos. El receptor mineralocorticoide significa la palabra MR. Si no se une, no se va a formar la proteína para absorber sodio y eliminar potasio. A este nivel actúa este diurético, la espironolactona. La espironolactona es el que antagoniza la unión del mineralocorticoide con el receptor. Entonces esto va a evitar que se forme esa proteína que va a absorber sodio. Entonces la persona va a orinar sodio y agua, obviamente, es un diurético, la espironolactona. Y por otro lado tenemos la milorona, que es otro fármaco que puede utilizarse, pero ya para bloquear las proteínas que van a absorber el sodio, ¿no? Bueno, está todo hablando acá lo que les he mencionado. La regulación de la secreción de la aldosterona. La aldosterona tiene 4 factores que van a participar en su producción. Fíjense que aquí en primer lugar se coloca el potasio. El aumento del potasio aumenta la secreción de aldosterona. O sea, el potasio es muy importante para producir aldosterona. Es más importante que el sodio. Y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el 3 dice, el incremento de la concentración de iones de sodio en el líquido extracelular apenas reduce la secreción de aldosterona. O sea, su efecto es mínimo en relación a lo que ocurre con el potasio. El 2, la angiotensina 2 es también otra sustancia que va a estimular a la producción de aldosterona. Y tenemos la ACTH, ¿no?, que va a estimular. Sin embargo, de estos 4 factores, los 2 más importantes van a ser el potasio y el sistema renina-angiotensina, ¿no?, los más potentes. Vamos a pasar a ver los corticoides. Fíjense, entonces, tal como habíamos mencionado, los mineralocorticoides pueden salvar la vida de los animales sometidos a una supranalectomía. O sea, cuando se extirpa la glándula suprarrenal, la suprarrenalectomía hace que el animal no produzca mineralocorticoides y glucocorticoides. Ese paciente o ese animalito va a fallecer. Pero si uno le da mineralocorticoides y glucocorticoides, esto va a evitar que pueda morir el animalito, ¿no? El 95% de la actividad glucocorticoide está determinado por el cortisol, o sea, el 95%. Y este cortisol también se conoce como hidrocortisona, es el otro nombre. Ahora hemos mencionado que el otro, o 4 a 5% es la corticosterona, ¿no? Claro que, como les había mencionado anteriormente, los glucocorticoides se llaman así, glucocorticoides, porque inicialmente se pensaba que solo participaban en la glucosa, pero ahora se ha visto que participan también en el metabolismo de las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué hacen los hidratos de carbono? Van a aumentar. ¿Cómo aumentan? Aumenta la gluconeogenia. La gluconeogenia se produce en el hígado. El hígado es el que va a formar más azúcar. Pero recuerden ustedes, lo hace a partir de aminoácidos. Estos aminoácidos van a venir de las células. ¿Dónde están los aminoácidos? Están en las proteínas de las células. O sea, las proteínas deben fragmentarse, deben hacer catabolismo y se liberan aminoácidos, y estos aminoácidos van a ser lo que hace el hígado, la gluconeogenia. Y esto va a aumentar el azúcar. Bien. Entonces, para producir la gluconeogenia existen enzimas que deben activarse. Por eso aquí les menciono enzimas que van a convertir los aminoácidos en glucosa. Y también van a existir aminoácidos que deben ser retirados del músculo, del tejido
adiposo y otras células, ¿no? Se movilizan a través de un proceso de catabolismo y se dirige hacia el hígado. Entonces va a aumentar el azúcar en la sangre, aumenta la gluconeogenia. Eso es un efecto contrario a lo que hace la insulina. Vamos a ver cómo ahora, al ver el tema de la insulina tiene esa capacidad de inhibir, no se olvide. El glucocorticoide estimula la gluconeogenia y la insulina inhibe la gluconeogenia. Bien. Lo que va a hacer los glucocorticoides, fíjense, está aumentando el azúcar en la sangre. Porque disminuye la captación. Disminuye la captación de las células del azúcar. Miren, aquí dice. El cortisol reduce la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Está disminuyendo, o sea, aumenta el azúcar. Y si existe un aumento de azúcar en la sangre, ustedes saben muy bien, cualquier aumento de azúcar va a estimular a la insulina. Se va a liberar insulina para que esa glucosa lleve el azúcar, esa es la función de la insulina, llevar el azúcar a las células. Eso es lo que hace. Bien, pero lo que ocurre es que al producirse un aumento de de la glucosa por los glucocorticoides, luego estimular a la insulina para que se libere y para que saque o lleve la glucosa a las células, disminuye la sensibilidad de las células. Las células se hacen un poco resistentes a los efectos de la insulina. No puede llevar el azúcar. Este es un efecto similar a lo que ocurre en el páncreas, es decir, en la hormona del crecimiento. En la hormona del crecimiento igual. La hormona del crecimiento aumenta el azúcar en la sangre. Estimula también a la insulina, pero también disminuye la sensibilidad para que puedan captar azúcar las células, ¿no? Por eso dice acá, el exceso. Ahora, fíjese, si una persona produce mucho glucocorticoide, va a haber mucha glucosa, pero esa glucosa, a pesar de que hay insulina liberada, no va a poder llevarse a las células, porque disminuye la sensibilidad de las células a la insulina. Y aquí les está indicando, ¿no? El hecho de que se libere insulina algo ayuda, pero no totalmente, ¿no? Porque los tejidos adquieren resistencia a los efectos de la insulina. Sobre las proteínas, ya hemos dicho, ¿no? Como los glucocorticoides van a disminuir las proteínas o de las células que no son células hepáticas. En el resto del cuerpo, vale decir, en el músculo, en el tejido adiposo y otras células, no se va a formar las proteínas, más bien va a tratar de sacar proteínas de esas células para metabolizarlas y llevarlas como aminoácidos hasta el hígado, para que el hígado pueda ser la gluconeogenia. Hay un menor transporte de los aminoácidos a los tejidos, o sea, no se transporta, más bien se lleva hacia el hígado. En el hígado se va a absorber los aminoácidos para hacer esa síntesis de la glucosa a partir de la gluconeogenia, pero también se va a sintetizar proteínas, pero esto en el hígado, ¿no? Bien. Ahora, fíjense que el sistema inmunitario está formado también en base a proteínas. Entonces también las inmunoglobulinas son proteínas. Va a disminuir la producción de las inmunoglobulinas. La función inmunitaria del tejido linfático cae hasta una pequeña fracción, o sea, disminuye. ¿Visto esto? ¿Cómo se produce la diabetes suprarrenal, las proteínas? Entonces, el cortisol, aparte de llevar
aminoácidos, estimular al hígado para que capte. El hígado capta, forma la gluconeogenia y además va a sintetizar proteínas. Y esas proteínas pueden ser utilizadas también en el cuerpo, ¿no? Aquí está. El cortisol incrementa el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos. El hígado va a seguir sintetizando proteínas, pero no ocurre eso en el resto de las células. Aquí está lo que les decía, ¿no? El aumento de los aminoácidos sanguíneos, disminución del transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas. O sea, los aminoácidos deben transportarse hasta el hígado. Y cuando van los aminoácidos al hígado, se producen todos estos fenómenos, ¿no? Se procesa los aminoácidos a través de la desaminación. El hígado va a sintetizar proteínas, se forman proteínas plasmáticas, porque el cuerpo necesita proteínas, el glucocorticoide va a formar, pero a expensas del resto del cuerpo. El resto del cuerpo normalmente produce proteínas, pero cuando hay glucoproteínas en exceso va a disminuir, ¿no? Y la gluconeogenia. Las grasas. Fíjense lo que hacen los glucocorticoides. Movilizan las grasas con fines energéticos. O sea, lo que va a hacer los glucocorticoides es sacar la grasa y esta grasa va a utilizar para situaciones de un metabolismo energético. Muchas células necesitan energía y para su metabolismo va a sacar los ácidos grasos. Y va a tratar de guardar. Qué interesante el organismo, ¿no? Está tratando de guardar la glucosa y el glucógeno. Y está sacando energía de otro lugar. Tal como dice acá, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga un ayuno prolongado de estrés, la mayor movilidad de grasa por el cortisol, ¿no? Que va a oxidar la grasa, va a cambiar el metabolismo de las células para que todos puedan utilizar ácidos grasos. El mayor uso de ácidos grasos supone la conservación a largo plazo de la glucosa y el glucógeno. O sea, fíjense, el cuerpo está tratando de mantener a largo plazo. Si una persona tiene un exceso de colesterol, al mover mucha grasa, también lo va a distribuir de manera muy peculiar, muy característica. La grasa se va a ir de la cintura hacia arriba. Se va a acumular la grasa en el cuello y la persona va a tener un cuello de búfalo. Y también la cara va a ser redondeada, se dice cara de luna llena. Es muy diferente esta cara de luna llena a una persona gordita, muy diferente. O sea, es más circunferencial la cara de la persona que tiene un exceso de corticoides. Bien. Se atribuye esta distribución de la grasa de manera normal a un exceso del paciente de la alimentación, que sería provocado por los corticoides. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Fíjense, todos estamos sometidos a situaciones de estrés. Hay estrés continuo en las personas. Ustedes han estado en una época de exámenes y hay estrés. Hay estrés. El docente o la persona en general, en realidad, tiene diversas actividades y a veces anda en estrés. El estrés, que puede ser psicológico, puede ser físico, estrés mental, que libera corticoides. Continuamente estamos liberando corticoides. Ahora imagínense una persona que tenga diabetes. Al tener mucho estrés va a liberar más azúcar y su diabetes se va a disparar, ¿no? El estrés va a aumentar o hasta en algunas situaciones puede generar una diabetes. Una persona que ya se encuentre proclive a generar una diabetes porque hay antecedentes y no cuida su alimentación, etcétera, etcétera. Un estrés le va a aumentar el azúcar y puede iniciarse una diabetes. Bien. El estrés libera gran cantidad de corticoides. El traumatismo. Cuando tú estás haciendo una actividad deportiva, alguien te da un codazo, te estresas. Tienes que cumplir
un objetivo al hacer una actividad deportiva y estás en estrés, liberando corticoides, ¿no? Porque tu cuerpo está necesitando más energía y este está tratando de sacar de los ácidos grasos la energía, etcétera, de mantener el azúcar elevada, etcétera, ¿no? Una infección, cualquier infección, una faringitis, una etcétera, etcétera, que produce. Y en esta época, ¿no? De esta pandemia, las personas estamos liberando mucho corticoide, ¿no? Porque la, la, la información mediática, etcétera, está indicando que debemos cuidarnos, las medidas de manera insistente, que ustedes escuchan cada momento el incremento, la probabilidad, etcétera, de selecciones que vaya a aumentar, haya un rebrote, etcétera, etcétera. Y eso genera estrés, en algunas más que en otras, ¿no? El calor, el frío intenso, si hace mucho calor, estrés para el cuerpo, si hace mucho frío, lo mismo. Si a una persona le inyectan adrenalina, igual vas a generar, le produce taquicardia, ¿no? Ustedes saben muy bien. Persona que libera noradrenalina, taquicardia. La cirugía, ¿no? Toda persona que somete a cirugía es un estrés. Si a un paciente que va a ser operado le haces dormir de manera suave, apenas siente un pinchazo, termina la cirugía, la han operado muy bien, despierta y dice, doctor, ¿ya me han operado? No he sentido ningún dolor, me siento bien. Sin embargo, a pesar de que ese paciente manifieste que se siente bien, el hecho de cortar el tejido, hacer una incisión, eso es estrés para el cuerpo. Eso capta el cuerpo como estrés y libera corticoides. Por eso que a las personas que son sometidas a cirugía se les da antiácidos, porque los glucocorticoides hacen estragos en el estómago. Entonces generan mucha acidez, ardores, etcétera. Es sumamente peligroso. A todo paciente se le da antiácidos, ¿no? Y experimentalmente, si utiliza una sustancia, un tejido que está destruido de la propia persona a otro lugar, va a producir también eh, liberación de corticoides. Si a un animal le inmovilizas, ¿no? A veces tienes en tu casa un animalito y tienes una actividad y quieres que esté quieto y no molesta a las personas, le inmovilizas. Ese animalito está liberando gran cantidad de corticoides. Cualquier enfermedad debilitante va a producir cualquier enfermedad corticoides. Bien. Bien. Efectos inflamatorios de las concentraciones altas de cortisol. Ustedes recuerdan las etapas de la inflamación, ¿no? Por el tema de glóbulos blancos, vasodilatación, aumento de la permeabilidad, tabicación, quimiotaxis, tumoración celular, etcétera, etcétera, todas las funciones. Aquí es donde va a actuar los corticoides. Y si tú a esa le administras esos corticoides sintéticos que hemos mencionado, estas etapas se van a anular. Disminuyen la permeabilidad, disminuye primero la vasodilatación, la permeabilidad, disminuye la migración, el movimiento de los leucocitos, ¿no? También va a acelerar la cicatrización. El punto 5 dice, ¿no? Acelera la cicatrización. Por eso hay personas que tienen queloides. Entonces hay personas que tienen tendencia a formar queloides. Tienen una heridita y ya aparece una cicatriz que se hace como una verruga, ¿no? Y para algunas personas es un problema, ¿no? Porque a veces aparecen en áreas expuestas, ¿no? Y se altera el factor estético, etcétera. Entonces se hacen cirugías, pero hay que dar corticoide, de lo contrario se va a formar un nuevo queloide, ¿no? Aquí está todo lo que hace en la inflamación. Ustedes saben muy bien, cuando hay inflamación, los lisosomas son los que se liberan para destruir a esas sustancias tóxicas. Pero lo que hace el cortisol es estabilizar a las membranas lisosómicas. Disminuye la liberación de enzimas para evitar más inflamación y para que los macrófagos comiencen a actuar y a eliminar toda aquella sustancia destruida. Bien, aquí está hablando de todo eso. Por otro lado, disminuye el sistema inmunitario, lo que ya hemos mencionado, los linfocitos T, etcétera, las inmunoglobulinas, disminuye la fiebre, porque la fiebre, ¿qué hace? La fiebre genera vasodilatación y esto va a contribuir a la inflamación.
Al bajar la fiebre, entonces también va a evitar que haya vasodilatación. El descenso de la temperatura deprime la vasodilatación. Bien. El cortisol va a resolver la inflamación. Fíjense, cuando hay una cicatrización, ahí participan proteínas, entonces se movilizan aminoácidos para formar proteínas y estos pueden ser ubicados en esos lugares. Y los corticoides están aumentando el azúcar. Si esa persona que está con una gran herida va a necesitar esa glucosa, también la va a utilizar. De esa manera contribuye. Ahora hay pacientes que necesitan corticoides, ¿no? Es el caso de las artritis. Ustedes han de escuchar la artritis reumatoide, la fiebre reumática, la glomerulonefritis. Hay personas que tienen artritis reumatoide, ¿no? Son dolores articulares, son terribles, ¿no? Y ha tomado ya otros, existen otros antiinflamatorios, pero resulta que ya esos no le hacen mucho efecto y recurren a los corticoides. Los corticoides están siendo usados ya mucho tiempo, meses, muchos meses, ¿no? Y tiene estos efectos, los corticoides, los que hemos mencionado, ¿no? Tiene a elevar el azúcar. La persona tiende a tener el acúmulo de grasa en lugares, como les he dicho, en el cuello de búfalo, la cara redondeada, etcétera, ¿no? Esos son los efectos, pero es un excelente antiinflamatorio, ¿no? He tenido oportunidad de ver en pacientitos que tienen laringitis. Ustedes han visto una persona con laringitis. No puede ni hablar, apenas se le entiende, está ronca. Le colocas corticoide, máximo 2 minutos de esperas y la persona te habla. Es increíble cómo actúan. Se clarifica la voz. Ahora, los corticoides también se van a utilizar en las alergias, ¿no? Situaciones alergias. Son excelentes antialérgicos. Los corticoides se utilizan en la anafilaxia. Entonces, muy bien la anafilaxia, ¿no? En la anafilaxia se utilizan los corticoides. Lo que te va es salvar la vida. Y después de los corticoides, ¿quién recuerda? Después de la anafilaxia, primero puedes utilizar los corticoides. Y si no tienes corticoides, ¿qué puedes utilizar? ¿Qué otro medicamento? Adrenalina. Exactamente, la adrenalina. Y exadrenalina y se produce una vasoconstricción y le salvas la vida a la persona. Bien. También actúa reduciendo los eosinófilos, los linfocitos, ¿no? En la sangre. En algunas enfermedades es fatal. Las corticoides puedes matar a la persona, en caso de la tuberculosis, por ejemplo. Ustedes deben recordar que en los trasplantes de tejido se utiliza corticoides. Los corticoides van a evitar que actúen los linfocitos y de esta manera se evita el rechazo. ¿No? Recuerden ustedes que hay los 3 tipos de linfocitos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 tipos de linfocitos? Hola. Los linfocitos cooperadores, citotóxicos y supresores, ¿no? Están los cooperadores, los citotóxicos, los que te destruyen cualquier célula extraña. Entonces, si haces un trasplante de tejido, el linfocito citotóxico va y te destruye. Pero si le das corticoide, ese linfocito va a bajar hasta anular su acción. Entonces, el trasplante se va a mantener. A nivel celular, los corticoides estimulan el DNA para sintetizar proteínas, ¿no? Las proteínas se van a utilizar en diversas funciones metabólicas. Bien. Regulación de la corticotropina. Esto vamos a ver este dibujito para que puedan recordar, ¿no? Tenemos el hipotálamo que libera factores liberadores como la CRF que va a liberar a la ACTH. Entonces, factor liberador, CRF, estimula la adenohipox produce la ACTH y la ACTH va a la glándula suprarrenal y va a producir los corticoides. Y los corticoides tienen estas funciones en manera de resumen. Hemos visto en la gluconeogenia, moviliza las proteínas, ¿no?
moviliza las grasas, estabiliza los lisosomas. Es un resumen que ya con esto más van a captar muy bien. Ahora, el cortisol, fíjense, tiene un efecto de retroalimentación negativa. Va al hipotálamo y va a la adenohipófisis y evita que siga formándose el ACTH. Inhibe. ¿No? Es todo lo que les está diciendo acá. Estamos terminando. Efecto inhibidor del cortisol, ya está mencionado. Ahora, el estrés, ya les he dicho que aumenta, ¿no? ¿Qué hace el estrés? El estrés igualito. Te estimula a la adenohipófisis, también al hipotálamo, para liberar la ACTH. Porque fíjate, tú recibes una información, es una actitud mental, captas la información de que se van a adelantar los exámenes por X razón, y eso va al cerebro, van a la amígdala, donde está el centro del comportamiento, de la amígdala va al hipotálamo, del hipotálamo a la adenohipófisis, etc. Y esa cadena de hormonas que se van liberando, factor liberador, la ACTH, la ACTH va a la glándula, etcétera, suprarrenal, libera, y hay una cadena. No por eso que el estrés te produce, el estrés mental. El ritmo circadiano, ya hemos hablado de esto, ¿no? El ritmo circadiano, fíjense que el ritmo circadiano quiere decir que varía la producción de los corticoides en el día, ¿no? A ver, ¿quién recuerda en qué momento del día se produce más la hormona del crecimiento? En la ¿Y noche, en qué doctor. momento del día se... Muy bien, en la En la noche. Y los noche, corticoides al iniciar el día. al iniciar el día y durante el día. Está muy bien. Ese es, fíjense que es circadiano. 2 horas antes de levantarse, empieza a producirse corticoides. Fíjense cómo cuando uno altera, si de pronto tú comienzas a levantarte a las 4 de la mañana, se altera la producción de corticoides, te altera, ¿no? Fíjense, todo cambia en el cuerpo. Bien. Ya, fíjense, cuando se elimina o se produce, o la síntesis y secreción de ACTH, se asocia a otras hormonas. O sea, se secretan de manera conjunta. La ACTH, la MSH, que es la que estimula los melanocitos, la lipotrofina y las endorfinas, ¿no? Cuando se empieza a formar la ACTH, se forma una sustancia, inicialmente la POMP. ¿Qué es la POMP? Es la propia melanocortina. Esta es precursora de todas las hormonas que hemos mencionado: ACTH, MSH, lipotropina y beta-endorfina. La MSH es la que da color al cuerpo, ¿no? Pero se ha visto que la ACTH también en algo participa al dar color. Pero cuando hay una hiperproducción, imagínense, hay una hiperproducción, entonces la persona comienza a teñirse. Comienza a teñirse. Perdón, cuando hay una hiperproducción de ACTH. A ver, imaginen una persona que no tenga glándula suprarrenal. Por varias circunstancias, un tumor, una tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis está presente en cualquier parte del cuerpo, en el cerebro, en el hueso, en el corazón, en el intestino, la rodilla, la cadera, el peritoneo, cualquier tejido, el ojo, la piel, la lengua, donde sea, se siente la tuberculosis. Entonces, una tuberculosis en la glándula suprarrenal te anula. Esa persona no produce cortisol ni mineralocorticoides. Entonces, ¿qué va a hacer? La ACTH va a aumentar, se va a hacer un aumento de la ACTH en exceso, tratando de estimular al máximo esa glándula suprarrenal. Aumenta la ACTH. Entonces, al aumentar la ACTH, ya les he dicho, no aumenta sola, también aumenta la melanocito estimulante, y la ACTH tiene cierto efecto de teñir también el cuerpo, de pigmentar. Entonces, la persona comienza a pigmentar su cuerpo. Inicialmente lo hace en la piel, en la mucosa de la boca, en los labios, y luego se hace generalizado. Bien,
Eso es cuando hay una hiperproducción. Y es interesante cómo en algunos animales, en el Ártico, eh, cuando es verano, la piel se oscurece. Se oscurece. Los pelos de esos animales se oscurecen, la piel se oscurece. Y cuando llega el invierno se aclara. Porque hay mayor liberación de estas hormonas. Los andrógenos suprarrenales son hormonas, ¿no? De la porción reticular, son andrógenos que luego van a formar testosterona. Especialmente hay dos andrógenos, la deshidroepiandrosterona y la androstenediona. Finalmente se van a transformar en testosterona. Pero paralelamente se liberan escasa cantidad de progesterona y estrógenos, en cantidades mínimas. Estos andrógenos que se producen en las glándulas suprarrenales serían los causantes de la distribución del vello, son los que producen el vello en las mujeres, tanto en la axila y en el pubis, ¿no? Serían los que van a provocar. Bien. Anomalías. Fíjense, ¿qué puede ocurrir en la glándula suprarrenal? Una atrofia, como hemos mencionado, que no funciona en la glándula suprarrenal. Y al no funcionar, no hay glucocorticoides, no hay mineralocorticoides. Ahora ustedes imaginen, y la CTH aumenta, ¿no? En exceso para estimular la producción. Una persona que no produzca mineralocorticoides, no produce aldosterona, no va a absorber sodio. Esa persona va a tener presión baja, ¿no? Porque está eliminando sodio, va a tener hiperpotasemia, porque no está eliminando el potasio. Va a tener problemas cardíacos. Y de paso se va a pigmentar. Y por otro lado, no va a producir glucocorticoides. El paciente va a estar sometido a situaciones de infecciones. Cualquier infección le va a atacar a esa persona porque los glucocorticoides no están presentes. Por otro lado, fíjense, la persona, siempre tenemos situaciones de estrés y liberamos en exceso corticoides. Y esa persona va a tener, ¿no? Lo que hemos mencionado, fíjense, deficiencia de mineralocorticoides, deficiencia de glucocorticoides, deficiencia de glucocorticoides, pigmentación, crisis addisoniana. La crisis es cuando tienes un estrés y liberas corticoides, pero esta persona en esa crisis, en ese momento crítico, no va a tener y su cuadro va a empeorar. Y una hiperfunción es el síndrome de Cushing. Exceso de corticoides, exceso de mineralocorticoides. Entonces hay mucho mineralocorticoides, se absorbe mucho sodio y presión alta en la persona. Después se van a movilizar las proteínas en exceso. Recuerden ustedes, se sacan proteínas. Esa persona que tiene un Cushing, como se están metabolizando las proteínas, ¿no? Se producen como cicatrices por la fragmentación de las proteínas en el cuerpo, ¿no? Esa persona puede estar sentada, va a tener dificultades para ponerse de pie, no tiene fuerza, la cara de luna llena, el cuero de búfalo, tiene diabetes, ¿no? Ustedes vean la piel en una persona que está embarazada, por ejemplo. Se fragmentan por el estiramiento de la piel en el abdomen, se fragmentan las proteínas, se aparecen como cicatrices, ¿no? Algo parecido aparece en las personas. Miren, aquí dice, las fibras colágenas del tejido subcutáneo se pierden y este tejido se desgarra con facilidad, dando lugar a grandes estrías purpúreas con zonas de rotura. También puede haber osteoporosis en la persona. Vamos a ver que las proteínas son muy importantes, ¿no? Eso es lo que hace entonces el Cushing. Y hay personas que pueden tener un hiperaldosteronismo primario. Lo único que deja de producirse es la aldosterona.
Se llama síndrome de Cushing. Es para ilustrar simplemente, no se preocupen. A veces, cuando uno ve patologías, capta mejor. Si no hay mineralocorticoides, entonces ustedes vean las consecuencias. No hay aldosterona, no hay absorción de sodio, la persona va a bajar su presión, puede llegar al shock y a la muerte, ¿no? El síndrome adrenogenital es un tumor de las células que producen andrógenos. Entonces producen exceso, si es una mujer va a virilizar, si es un niño, etcétera, también va a virilizar, etcétera. Bien, con esto hemos terminado. Bueno, son las 8. Teníamos que comenzar insulina. Yo creo que vamos a terminar el lunes entonces. El viernes haríamos insulina glucagón y el lunes haríamos la clase de las hormonas paratiroideas, el calcio, etc. Bien, si no tiene ninguna pregunta, quedaríamos acá, por favor. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.